profesores que leen, que les entusiasma la lectura y que son promotores de la lectura y que además los conocemos. Yo recuerdo que mi mejor interlocutor de literatura en la preparatoria fue mi profesor de probabilidad y estadística. Es decir, con el profesor de probabilidad y estadística en la preparatoria pude hablar de García Márquez, de José Donoso, de Julio Cortázar, de Borges, de Carlos Fuentes, de muchos escritores que a él le fascinaban y que a mí me fascinaban también. Y luego cuando yo llego, en parte también acabo definiendo mi vocación y mi inclinación por la literatura, y cuando yo llego a la Facultad de Filosofía y Letras, donde creo que me voy a encontrar el paraíso de los lectores, me encuentro con que muchos profesores leían porque tenían que cumplir el programa y que muchos alumnos iban porque eran muy malos en matemáticas, es decir, habían escogido letras porque no la hacían en matemáticas, ni en química, ni en física, ¿verdad? Entonces, a esa conclusión llegué cuando entré a la carrera y me di cuenta de que era falso, que este paraíso de los lectores que yo imaginaba en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras Hispánicas, cuando quiero entablar una conversación con mi profesor y le digo, oiga, profe, ¿le gustó el libro, el más reciente libro de Vargas Llosa? Me dijo, no lo he leído, ¿no? Y claro que no lo había leído porque estaba muy ocupado en dar clases, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas acaban siendo las cosas que verdaderamente acaban frustrando a los lectores. ¿Qué es lo que nos preocupa de la lectura hoy y nos ha preocupado desde hace 30 años? Al menos desde 1973, cuando se crea, cuando nace el Día Nacional del Libro. Yo he ido a los archivos y me he encontrado con que los discursos sobre lectura de 1973 en adelante son exactamente los mismos que decimos hoy, o que dicen, no decimos hoy los políticos, que dicen hoy los políticos, parecería que los están reciclando de hace 30 años o de hace 20 o de hace 25. Hay que leer porque necesitamos ser competitivos en el ámbito universal y en el concierto de las naciones y todo este tipo de cosas. Bueno, es que están confundiendo una cosa es ser competitivos desde un punto de vista laboral y también una cosa es ser competentes desde tu punto de vista de la lectura práctica, y otra cosa es ser lectores. ¿Por qué? Porque hay lectores que por supuesto pueden leerse 20 libros en un año, unos 30, unos 14, unos 8, unos 10 y a lo mejor otros menos, pero los leen porque les gusta y no están pensando jamás en que se van a inscribir en la estadística para subir ese vergonzoso 2.9 libros per cápita al año que leemos los mexicanos, y voy a contribuir con mi granito de arena para que subamos a 4, a 5, a 10 y luego alcancemos a Finlandia en 42. Me parece que esto es el grave error que tenemos, es decir, plantear las estadísticas como meta, cuando en realidad lo que tendríamos que plantear como meta es el placer de leer, el gusto por leer. Si el gusto por leer se produce, las estadísticas se elevan automáticamente porque habrá más gente que lea por su propia voluntad. Obviamente, de lo que estamos hablando es que al distinguir esos dos tipos de lectura, vamos a llegar a la conclusión de que la escuela no va a dejar de prescribir libros por obligación. Los muchachos tendrán que seguir leyendo libros y tendrán que seguir leyendo poemas y cuentos para hacer exámenes, pero además de eso, sería extraordinario que así como hay a la semana 2 horas de educación física, haya 1 hora de lectura en la que puedan compartirse con los profesores la lectura atenta y que los muchachos puedan conversar sobre lo que han leído, sobre lo que leyeron, sobre lo que entendieron y sobre lo que no entendieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, es que ya de por sí no tenemos tiempo, todas las clases el horario está muy ocupado. Y obviamente, bueno, pues no existe un espacio para dar esa hora de lectura a los muchachos, ¿verdad? Donde incluso tendrían que leer los profesores con ellos mismos. A mí me parece que un curso de literatura en la escuela
sería más provechoso si pudieran leerse 3 libros en el año, leídos, realmente leídos y gozados y disfrutados y comprendidos, que haber entregado 25 resúmenes de lectura que la mayor parte de los muchachos se fusilaron en el rincón del vago. En Tuxtla Gutiérrez, un día que fui a Chiapas a dar una conferencia, un muchacho de secundaria se paró cuando le dije, bueno, ahora tienen unos minutos para que me cuestionen, me interroguen y discutan lo que yo dije. Y me dijo, no, yo nada más quiero decir una cosa, yo odio Pedro Páramo, me dijo, ¿no? Entonces, y entonces le dije, bueno, a eso puede parecer muy violento y para mucha gente va a parecer que en efecto es algo tremendo lo que estás diciendo, pero dinos por qué. Y él dijo, porque no comprendí nada jamás, porque me obligaron a leerlo, porque yo no entendía nada y sigo sin entender nada, y porque realmente lo sufrí, no lo gocé. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que quiera justificar que los muchachos odien Pedro Páramo, pero lo que yo creo es que no hemos partido del gusto de leer a partir de los elementos fundamentales de lo que tendría que ser la iniciación lectora. Me dice mi editor de Ediciones B, me dijo, oye, a mí me encantaría que tú me pudieras decir, tengo 4 libros que son un enigma para mí porque los vendo a montones. Desde hace 3 años que comencé a publicarlos, es una saga, son 4 libros y de pronto sufro mucho por vender un libro que es una novedad y que creo que va a funcionar, y mientras estos libros que lo publiqué hace 3 años se han mantenido en su venta regular, pero de pronto me dan sorpresas y en el mes de enero vendí 8,000, me dijo, ¿no? Yo dije, bueno, 8,000 en el año, no, en el mes, me dijo, en un mes vendí 8,000. Y entonces me dijo, y es una lectura que hacen nada más las mujeres, me dijo, ¿no? Y que hacen no nada más las mujeres, sino las adolescentes, ¿no? Y entonces me dio los libros, me los regaló y me dijo, no los leas, no creo que valga la pena, échales una mirada, pero para mí es un enigma, me interesa tu opinión. Y entonces dije, bueno, ¿yo cómo puedo dar una opinión si no los he leído? Y tampoco pretendí ser héroe, no los leí los 4, pero leí el primero. Estos libros me puse a leer el primero, no me extrañó en absoluto que hubiera podido leer casi la mitad en media tarde, y dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el libro se lee fácil, se lee tranquilamente, está ameno, sabe contar, y después en otros 2 días lo terminé, este famoso hush hush, que puede traducirse como silencio, silencio, cállate, cállate, o muy secreto o secretísimo. Y de lo que trata ese libro es de ángeles caídos, de ángeles que llegan a la tierra, que pierden las alas y que se relacionan con humanos. Y claro, hay siempre un misterio, hay siempre algo enigmático ahí. Y a las muchachas de 12, de 13, de 15 años les encantan esas tramas y esas historias. Y luego me meto a internet y veo que hay toda una serie de comentarios de muchachas, sobre todo, que están diciendo que ya están a la espera de la película, ¿no? Y entonces le digo a mi editor, ahora comprendo por qué. Porque estos libros les hablan de cosas que les interesan, les hablan de historias que no son tarea de la escuela, y que los liberan precisamente, o las liberan en este caso, de estar pensando siempre en el periquillo Sarmiento, ¿verdad? Entonces, cuando están leyendo ellas, hush, hush, creciendo y todas estas cosas, se dan cuenta que la literatura es entretenida, es amena, es divertida, que hay sexo, que hay lujuria, que hay muerte, que hay cosas, y se enamoran ellas del personaje principal, que es un ángel caído, y que la muchacha que es la protagonista sabe que es un ángel caído porque al abrazarlo le siente las cicatrices de donde ha perdido las alas, y toda una historia ahí macabra y demás. Pero lo que estamos viendo ahí es que encontraron tanto los editores, me refiero el autor o la autora en este caso, encontraron una mina de oro. Es decir,
las jóvenes o los jóvenes sí leen, sí tienen interés por la lectura, pero siempre y cuando les guste lo que están leyendo, les interese. Pero lo que yo sí creo es que los lectores de libros extraordinarios llegaron a esos libros después de haber comenzado con cosas muy superficiales. Y entonces, si no lo creen, yo sería una excepción y no creo que lo sea si mi caso fue que leyendo Chanok, Calimán, y saber todo lo de Sekub Baloyam, y saber todo lo de Archie, y saber todas estas historietas, llegué a Balzac, y llegué a Cervantes, y llegué a Schopenhauer. Entonces, que no me vengan con cosas de que eso es muy malo leerlo porque te afecta la cabeza, ¿no? Es decir, aquí de lo que estamos hablando es que los muchachos y las muchachas jóvenes son capaces de leerse un libro de 500 páginas que dice uno, bueno, ¿cómo pueden leer 500 páginas de esto? Pero porque les interesa.